desde nuestros orígenes. Es un importante dirigente de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Seguridad, diputado provincial, precandidato a intendente, y últimamente le tocó cumplir el rol de presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de La Plata, donde tuvo una actuación destacada en procura de la unidad, que culminó con un paso que en la columna anterior calificábamos como ejemplar y única, donde hubo 5 candidatos precandidatos a intendente, con lista completa los 5, en un plano de absoluta igualdad, y que el evento electoral se desarrolló lo mismo que la campaña, con mucho respeto, con mucha templanza, con mucha prudencia, y que si bien se defendieron intensamente los votos entre las dos candidatas que obtuvieron mayor cantidad de sufragios, que fueron Saintuit y Tolosa Paz, cuando la justicia definió quién había resultado ganadora, los 5 se alinearon inmediatamente para trabajar en pos del triunfo de la candidata consagrada. Eso tiene mucho que ver con el lidiar de Lucho durante un par de años, casi prácticamente el mismo día de la derrota del 2017, comenzó a trabajar para esta victoria que hoy se avisora para el peronismo de la provincia de Buenos Aires, para el peronismo nacional y para el peronismo platense. Realmente yo, como peronista, militante peronista, te felicito, no esperaba menos de vos, te agradezco tu presencia. No quería que yo le dijera estas cuestiones, pero como yo era el dueño del programa, decía lo que se me venía gana, y él disciplinadamente lo aceptó. Lucho, bienvenido a nuestro programa y tenés el micrófono a tu disposición. Muchas gracias. La verdad que esta tarea colectiva del peronismo de La Plata nace en un requerimiento que tenían todos los compañeros de los distintos barrios y de los distintos espacios políticos de nuestra ciudad. Yo voy a contar que cuando nosotros empezamos en el partido, comenzamos con reuniones en los distintos barrios de La Plata, con todos los militantes de todos los sectores políticos. Y así convivían compañeros que habían estado en aquel momento con Randazzo, otros que habían estado con Cristina, otros que habían estado en otros espacios, de manera que era un ámbito muy plural. Y era impresionante ver cómo la gente, más allá de que cada uno empezaba con su propio posicionamiento político, como todos reclamaban la unidad. Y ese proceso que sentíamos en los distintos lugares, también lo sentíamos cuando hablábamos con los militantes en los distintos espacios políticos, con los cuadros, con los referentes. Así que la unidad fue una construcción colectiva y fue un proceso que se dio progresivamente. Obviamente que hay intereses. En la política siempre hay intereses y nosotros siempre tenemos que tener esto presente porque si no pecamos de ingenuos. Y la verdad que hacer coincidir los intereses arranca por hacer coincidir realmente una misma forma de ver la situación. Como somos peronistas nos resultaba mucho más fácil. Pero nosotros construimos el Frente de Todos, que al principio se llamó Frente Patriótico, donde teníamos vertientes muy diferentes a nuestra propia forma de mirar las cosas. Vale recordar que nosotros integramos fuerzas políticas que nunca, desde el 83 hasta acá, habían coincidido en un proceso electoral con nosotros. Sí. Y eso es fuerte, porque con algunos teníamos una matriz de pensamiento muy diferente, como por ejemplo los compañeros del Partido Comunista. Ya se había sumado en la elección anterior el Partido Comunista Congreso Extraordinario, pero acá se sumó el Partido Comunista formalmente. Los compañeros de Unidad Popular, cuya columna vertebral son la CTA básicamente, y sin ninguna duda ATE y todo este grupo de gremios, sector de gremios, que siempre tuvieron una posición nacional y popular, pero nunca habían coincidido políticamente con nosotros, y algunos fueron muy críticos en el gobierno de Cristina. Y así podríamos ir enumerando la corriente clasista y combativa, podríamos ir enumerando muchos sectores. Y también hubo un proceso de acumulación que se dio naturalmente en la calle. Confluimos naturalmente en los reclamos contra este gobierno, militando en las distintas marchas, en las distintas movilizaciones, pero en el último tiempo, cuando construimos la multisectorial acá en La Plata, primero la multipartidaria y después la multisectorial,
había una voluntad creciente de que podamos hacer coincidir los distintos reclamos en una voz única, que se escuchara más fuerte, que repicara en la Municipalidad de La Plata. Todos estos instrumentos políticos que fuimos construyendo, siempre fuimos a hacerle reclamos y planteos al intendente, que nunca nos atendió, que nunca se dignó a contestar las notas que le presentamos, aunque sea por civilidad. Éramos otros partidos políticos, los partidos políticos de la oposición. No se dignaron no solo a recibirnos, no se dignaron siquiera a contestarnos. Y por otro lado, ¿qué hacían? Fingían un diálogo, convocaban a algunos que tenían algún tipo de conversación seguramente o alguna situación particular y se sacaban una foto. Cuando el arzobispo de La Plata nos convocó a los dirigentes políticos, yo tuve oportunidad de dejarlo en claro, esta situación. A nosotros nos parece que esta gente de todas maneras no les importaba, no les importó ni la ciudad, no les importa un proyecto político y no les importa la política, digámoslo de verdad, les importan los negocios. Vinieron a construir un espacio que transformara culturalmente nuestro modelo nacional y popular, no para debatir políticas diferentes. No estábamos frente al radicalismo, no estábamos frente al alfonsinismo, no estábamos frente a otras fuerzas políticas con las que hemos confrontado históricamente en esta ciudad, y también a nivel nacional y a nivel provincial. Estábamos frente a un grupo de gente que lo único que le interesaba era privilegiar sus posicionamientos económicos y transformar la cultura en una cultura a la manera del capitalismo más salvaje, más extremo, como se podría dar en los países del centro de Europa o de Estados Unidos, donde lo que importan muchas veces son los intereses fraccionados de grupos de poder que son los que tienen el control real de la sociedad. Miren, cuando nosotros nos dicen que tenemos un grupo, que tenemos una situación política que nos va a permitir tomar el gobierno, pero no el poder, nosotros le queremos contestar, miren, el poder también se construye, el poder tampoco es mágico, y es cierto que nosotros tenemos que tener una relación con nuestro continente, es cierto que tenemos que comerciar, que tenemos que producir, que tenemos que comprar y vender, pero también es cierto que no podemos ser pasivos frente a los atropellos que sistemáticamente está recibiendo nuestro país por parte de potencias extranjeras que tienen injerencia en la vida de las personas, deterioran nuestra vida y además vienen a robarnos todo nuestro patrimonio natural, como está pasando no solo en Amazonas ahora, sino como antes nos pasó en el sur, en el Atlántico Sur, de manera que queremos reclamar todas estas cosas con una nueva forma de recuperar la política como instrumento de construcción. Medio largo, ¿no? Perdón. No, en coincidencia con lo que vos decís, Lucho, el Fondo Monetario Internacional tiene colocado en nuestro país el 66% de su patrimonio. Eso habla por sí escandaloso. Solo. Escandaloso. Es escandaloso porque... Que no es lo mismo que tener 66% de las acciones del Fondo Monetario. No es otra cosa. No solo que no es lo mismo, sino que nosotros estamos muy preocupados con la situación con el Fondo Monetario Internacional. Estamos preocupados y ahora ocupados, porque hemos visto como el presidente de la Nación ha recurrido a Alberto Fernández para que lo auxilie, y nos hemos enterado estos días que le está pidiendo, que lo ha vuelto a llamar por teléfono para pedirle que vaya a Nueva York a reunirse con los directivos del Citi. La verdad es una situación muy compleja, ellos tienen que resolver sus propios problemas, lo tienen que resolver el gobierno, no es un gobierno de transición, sino un gobierno que está terminando, que es muy diferente, y nosotros tenemos que prepararnos sin duda para enfocar este problema de la deuda, que es el problema central, que es el gran cáncer que tenía la Argentina, la gran liberación que tuvimos la década ganada con Néstor y Cristina, sobre todo con Néstor, fue una decisión, la verdad, de la más importante que tuvo un gobierno en la historia nacional, y ahora nos tenemos que enfrentar de nuevo, otra vez, tropezando con la misma piedra. Recién hablabas de la situación continental, la situación mundial. ¿Crees que pueden soplar vientos de cambio? En un momento se hablaba de que se había como puesto de pie nuevamente la derecha, lo vimos en Francia, después lo vimos también en nuestra región con los candidatos que se apoyaron. Trump tiene mandato hasta 2021,
Jair Bolsonaro no la está pasando bien, pero bueno, digamos, es uno de los exponentes más feos, voy a decir yo, los voy a calificar de mi punto de vista de la derecha. ¿Crees que puede empezar una renovación así, tal vez desde el lado de Argentina, digamos, diciendo en nuestra región? No sé cómo vendrá el mundo. ¿Pueden soplar los vientos de cambio con todo lo que está pasando a nivel mundial? Es difícil predecirlo, pero sí lo que es posible decir es lo siguiente. Ha habido una avanzada de la derecha muy fuerte, primero desde el punto de vista de la perspectiva del mundo financiero. El mundo financiero se impuso sobre el mundo productivo y eso ha generado una debacle mundial fenomenal, la verdad, imposible pensar antes. De manera que algunas derechas que usted hacía referencia recién son derechas que tienen una concepción más nacionalista que esta percepción que teníamos antes del neoliberalismo con matriz financiera que había construido la globalización y la posmodernidad. Entonces nosotros acá tenemos un problema. Tenemos el problema de que para afuera están pidiendo el tema del libre comercio y la apertura y todas estas pavadas que dice Macri, y por otro lado tanto Bolsonaro como Macron, como cualquiera de estos dirigentes de la construcción de los países centrales, tiene una posición nacionalista en lo económico. Y ustedes fíjense que no solo es en lo económico. Hay un choque, como en su momento planteó Hamilton, un choque que todavía no se resolvió, intercultural, interracial al interior de Europa. Con esta designación de esta ministra africana de origen afro-italiano en Italia ha generado un revulsivo, un choque que ha puesto otra vez en situación esta progresividad que ha tenido el mundo que antes era un mundo dominado, el tercer mundo, los sectores que han sido perjudicados económicamente, que han avanzado necesariamente sobre los países centrales. Le va a pasar a Estados Unidos. Por más muros que quieran construir, no lo van a poder construir. Hay que entonces pensar en la multipolaridad y en la multirracialidad y en la multiculturalidad. Lo otro, hay que decir que la otra figura, la otra centralidad que hay en el mundo en este momento es la del Papa Francisco. Francisco ha planteado que están agotados los modelos de acumulación económica, está agotado la dominación del hombre por el hombre, está agotado este salvajismo de los Bolsonaro, de los Trump, etcétera. Está agotado ese proceso. Hay que reconstruir al hombre, y para reconstruir al hombre, volver a un humanismo, digamos, tenemos que partir de una matriz de reconocimiento de que no hay posibilidad de un mundo en el que podamos convivir si no tenemos realmente el problema de los sectores más postergados como eje central del nuevo enfoque. Porque en una época había algunos autores que nosotros leíamos y demás, pero podríamos llamarle los postergados del mundo para utilizar una frase vieja y no las actuales que usa Francisco, que dice, le llama los descartados. Los descartados se vuelven un problema para todos. Son un problema vigente, que no es una cuestión que uno la puede superar fácilmente. Yo cuando hablo de la seguridad, que como conocen soy un poco afecto a trabajar esos temas, y sobre todo en nuestra ciudad de La Plata, lo que yo les decía, que si uno no recorre los barrios y ve la situación de violencia que se genera por estas cuestiones, no puede enfocar el problema, de verdad. Y si aún una persona de clase media o clase alta, lo que sea, por más egoísta que sea, por más individualista que sea, por más autorreferenciada que esté, si no ve esa complejidad, no tiene seguridad posible. Por más que se encierre donde se quiera encerrar, en la torre de cristal que se quiera encerrar, no puede resolver el problema si no lo hace por solidaridad, si no lo hace por amor, aunque sea que lo haga por conveniencia. Tenemos que resolver el problema de la gente. 1 de cada 3 chicos sufre o pasa hambre en nuestro país. Claro. La primera violencia es los precios de los alimentos. Sí. Algo de lo que... No, y el tema del trabajo, querida amiga. No pueden acceder a un trabajo. Mire, yo estuve en un comedor de unos chicos divinos, la verdad, el viernes pasado,
que a pulmón tienen un comedor para atender las necesidades de su barrio, ahí en Villalba. Y resulta, estos chicos me decían, nosotros tenemos trabajo en blanco. Creo que la primera generación, el orgullo de ellos, de tener trabajo en blanco. El problema de no tener trabajo. El problema de no tener trabajo, no tener futuro. Y algunos yo voy a decir una cosa picante, porque a mí me gusta ser frontal y confrontativo. Cuando algunas compañeras que vienen de un pensamiento feminista muy liberal o muy de la burguesía de las ciudades, yo digo, miren, ustedes no conocen lo que pasa en los barrios con nuestras compañeras. Muchas veces tener un hijo para una joven en un barrio es un proyecto de vida. No tienen proyecto de vida, no tienen proyección. Entonces esta visión que tiene alguna visión feminista de que sí, que no, en realidad es porque no conocen la realidad de cómo se desarrolla una vida social y comunitaria en un barrio. Han roto la solidaridad barrial, de manera que es muy difícil encontrar un mecanismo para salir adelante. Antes la gente se ayudaba en el barrio, hoy se ponen candados, como yo lo contaba varias veces, para que no le roben la garrafa. Entonces, el tema de los soldaditos de la droga, el tema de que no tienen otra posibilidad, el tema de los chicos armados, estos temas son temas que después le echamos la culpa a la juventud y queremos que bajando la ley o metiendo más punibilidad sobre los jóvenes vamos a resolver el problema. No solo no lo vamos a resolver, lo vamos a agravar, vamos a generar más violencia todavía. Y una violencia que va a generar una ruptura que no va a permitir salir de esa verdadera grieta. Mire, la grieta es esa. Esa es la grieta que hay en nuestra sociedad. El que tiene con el que no tiene. La aporofobia, ahí es una palabra que la ha incorporado la Real Academia Española, que tiene que ver justamente con la fobia a los pobres. Dice, en realidad no tenemos una fobia al inmigrante. Dice, porque al turista lo tratamos bien. La fobia es al inmigrante pobre. El que nos visita y no tiene dinero, venga de donde venga. Sí, claro. Entonces es un odio a los pobres. Realmente cuando sanemos ese odio de a los pobres, a los negros, a los marginados. No le sonríe, claro, no le sonrío. A quien no tiene, aparentemente, a mi juicio, algo que darme. Algo para darme. No viste como yo, tal vez no habla como yo, y seguramente si yo lo saludo, ¿qué voy a recibir a cambio? De alguien que viste mal, huele mal. Pero además otra cosa, tienen miedo. Como buenos burgueses que son, el problema grave es que tienen miedo. Y entonces rechazan a los jóvenes porque les tienen miedo. Entonces nosotros, ¿cómo resolvemos el problema de que no les tengan miedo? ¿Cómo hacemos para que no les tengan miedo? Incorporándolo. No hay otra forma, no hay otro mecanismo. Nosotros tuvimos una sociedad donde había pobres, ricos, etcétera, y convivíamos todos. Y todos íbamos al colegio de guardapolvo juntos y nos criábamos juntos y jugábamos al fútbol juntos y nunca pasó nada. Pero esto genera esta grieta. Esta grieta nace económicamente y se profundiza culturalmente, que viene del antiperonismo famoso, como ustedes se acordarán, el tema de los negros. Ustedes se acordarán cuando las sirvientas no podían ir por la misma vereda que las patronas y todas estas cosas que tuvo históricamente la oligarquía argentina, ¿no? Porque digámoslo de verdad, esto viene de una historia en la Argentina que es de los oligarcas que primero masacraron a los indios para quedarse con la tierra y con esa plata que generaron armaron una división de clase fenomenal, y por eso al peronismo no le pudieron perdonar nunca, ni quisieron perdonarle nunca, porque vinieron a plantear la igualdad. Nosotros en mi época nos generamos con una situación de igualdad social y de clase impresionante, que lo había logrado el peronismo. Un patrón Costa le reprochaba al peronismo que el peón le hablaba mirándole a los ojos. Sí, hay otra anécdota que cuenta en ese libro tan lindo Scalabrini Ortiz, que cuando él iba al norte a medir, porque él era agrimensor, a patrón Costa le encantaba la gente que venía de Buenos Aires para poder hablar e intercambiar, porque no tenía un par, digamos, no tenía pares. Y resulta que cuando este hombre se fue a dormir, había un nene durmiendo, un indiecito durmiendo a los pies de la cama. Él durmió el otro día. ¿Y cómo durmió? Bien. ¿Y lo picaron los mosquitos? No. Y bueno, ¿vio? Para eso ponemos el indio, para que se le piquen los mosquitos a él y no lo piquen a usted. La perversidad de las clases dominantes en la Argentina sigue siendo la misma. Son perversos, profundamente perversos. Por eso nosotros rescatamos fuertemente el humanismo de Francisco, porque precisamente está diciendo esto: si nosotros no solucionamos el problema de la humanidad,
diciendo que somos todos iguales por un lado, pero construyendo las herramientas para lograr este objetivo común, que seamos todos iguales, terminan prendiendo fuego el Amazonas, terminan prendiendo el fuego y la vida, la biodiversidad que tenemos en el mundo, el reservorio de la biodiversidad lo prenden fuego, de manera que si hacen eso pueden hacer cualquier otra cosa, ¿no? Lucho, ¿qué tiene que ver con todo esto? Vamos a escuchar un par de audios de Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno, el candidato de Frente de Todos, estuvo ayer en el programa de Luis Majul, en La Cornisa, que se emite por Canal América, y dejó, la verdad, que algunas respuestas memorables, no solo para la campaña, sino también para cierto manual del periodismo. Los escuchamos. Lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario. Entonces ellos creyeron... ¿Y usted qué cree? ¿Que el problema inflacionario es monetario o no? A mí me encantaría poder terminar algo, pero quería... Yo entiendo la ansiedad, pero espéreme un minuto. Sí. Digo, ellos siempre creyeron monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo, ¿eh? 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario. Que hay otro. No era que cobraban tarifas porque iban a mejorar la inversión y que con esa inversión íbamos a tener un mejor sistema. Es una buena pregunta. Ahora, la energía es cara en todo el mundo. Es cara en todo el mundo. No es y en verdad Argentina eso. todavía no se verdad termina eso, de pagar. Pero en no es verdad Argentina eso. yo vi cuadros comparativos. Pero es que eso es Uruguay falso. paga más, Chile Eso paga es más. falso. Mire, ¿Es falso? sí, por lo que le voy a Estuvieron decir. mintiendo todo. Y yo creo que sí, Luis. Lamentablemente no todos se dieron cuenta, pero sí. Yo leo los... Fueron derribados todos los argumentos del periodista por candidato del Frente para Todos. Pero si la inflación fuera un problema exclusivamente monetario, con las políticas que ha adoptado este gobierno, tendríamos una inflación de menos 10. Pero claro, pero nadie cree eso. Y ellos creen que en realidad es el aumento de la base monetaria lo que genera el circulante y que el aumento del circulante genera la inflación. Es un disparate. Eso es la escuela clásica monetaria, ¿no? El monetarismo que nosotros sufrimos con Milton Friedman. Exactamente, lo aprendimos de memoria con sangre nosotros en la gestión anterior, en la de Cavallo, en la gestión anterior de esta gente. Así que sí, claro, no solo responde adecuadamente y pone la situación en su lugar, sino además desmistifica a estos periodistas que se paran y se sientan como si estuvieran en una tril y pueden decir cualquier cosa, porque como están en un lugar que parece que nadie les puede contestar, que nadie les puede decir, arrancan dando por supuesto algunas situaciones que son absolutamente falsas, que con lo que han construido esta forma de pensar de una gran parte de la clase media argentina, desgraciadamente. Los lineamientos de alguien de que nosotros nos vamos a acordar muy bien, que era Bernardo Nerta. Claro, Sí. claro. Instalaba posiciones, opiniones. Instalaba temas, había que privatizar, había... Inclusive La esta plaza teoría que de- recién nombraban, la netamente plaza, hizo una plaza... monetarista, es una cosa que es vieja y ya se sabe que es una cosa que no funciona. O sea, teóricamente lo nuevo arrancó con lo que era viejo y que ya se sabía que no funcionaba. No vuelvo a decir, son un grupo que tenía intereses económicos que vinieron a reconstruir lo que pudieran de la Argentina oligárquica. Yo creo que vinieron por las empresas, Luis, no solo por el Estado. Por las empresas vinieron los norteamericanos, que es otra cosa, más Pero grave. cuando acá se lo cuestiona, Más se grave. lo trata de meter Eso fue preso Odebrecht, a eso fue Roca. Odebrecht, perdóneme que le diga, eso fue Odebrecht. Los norteamericanos fueron primero en Brasil por Odebrecht y después vinieron acá con la causa de Bonadío, a la que sostenían una causa que no podía haber existido, que sostenían desde algunas embajadas y desde algunos intereses foráneos, porque querían llevarse las empresas a precio vil. Este es el tema central. Y fíjate que ahora la Cámara Federal retrotrae la cuestión porque no puede ser que procesen por corrupción a funcionarios públicos sin procesar al corruptor, que es el empresario. Claro. Mira lo que le pareció al Es dueño un de... delito de Y dos. son culpables los dos. O sea, Es un delito que no se puede cometer de a uno. Claro.
Pero mire lo que pasó con el dueño de Techín, con Roca. Invirtió en la costa este para armar, de Estados Unidos, para armar los caños sin costura, 80 millones de dólares. No podía entrar más a Estados Unidos, tuvo que sacar la empresa y llevársela a Rusia. Esto hicieron estos tipos, y perdió las acciones, y perdió una fortuna, se fue perdiendo una fortuna. El tipo no podía creer que no pudiera entrar más a Estados Unidos. Por eso le decía Lugones lo de las Sudaca empresas. que venga a hacer dinero en nuestro país. No, pero no fue por eso, fue porque estaba procesado. Y ellos no pueden estar en un directorio de una empresa si están procesados. Y no pueden ser dueños ni titulares si tienen un proceso penal. Entonces eso fue lo que los condicionó. Y no le permitieron más entrar a Estados Unidos porque tenían un proceso penal. Si usted tiene un proceso penal, o si está condenado, usted no puede entrar a Estados Unidos, no le dan la visa. No dejaron entrar más. Él iba en avión directamente a Estados Unidos y aterrizaba en los aeropuertos de Estados Unidos con su avión propio. No dejaron entrar más. Pero esto porque en el fondo lo que había es esta manipulación que terminó con Bolsonaro en Brasil de gobernante, pero porque en realidad lo que venían a apropiarse de esto, ¿cuál fue el problema central? Que esta empresa, era una empresa que se volvió un pulpo que consistía en hacerse dueña de todas las licitaciones a nivel de América Latina y de Sudamérica, en realidad, no solo de América Latina, de Sudamérica, de todas las empresas, de todas las licitaciones que tienen que ver con la construcción. Y estos tipos dijeron, no, ¿cómo? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Si eso es un proceso donde cooptan funcionarios para quedarse con las licitaciones, y hacen los famosos clubes para quedarse con las licitaciones. ¿Y qué decidieron hacer? Esto. Y terminar con Lula, para que Lula no fuera presidente, primero voltear la Dilma, y después articular todo este sistema que articularon, que después padecimos nosotros acá. Porque esto que hicieron acá es un coletazo de lo que empezaron a hacer allá. Esto tiene una misma matriz de inteligencia, no solo de construcción de inteligencia de información, de servicio de inteligencia, sino también de lo que ha sido el funcionamiento de la justicia como un instrumento para perpetrar la dominación de estos sectores económicos y políticos con respecto a los movimientos nacionales y populares. Esto es un hecho en América Latina. Y esto es lo que hemos visto, esto es lo que nos está pasando. El famoso esa palabra norteamericana que usan ahora, pero que es tan vieja como el sol, que es el lawfare, o lawfare, o lawfare, como queremos decirle. El acoso judicial, digamos. El acoso judicial, para hablarlo en español, exactamente. Pero eso lo construyeron ellos. Y cuando uno lee y escucha cómo construyeron esa doctrina, esa teoría, esa forma de intervención, lo construyeron como una forma de intervención militar. El mayor experto de ellos en este tema es un militar, un militar de la aeronáutica. Eso y lo copiaron de China. Y lo copiaron de China, que tenía un instrumento, era un instrumento precisamente de acción militar. Entonces ellos toman a la justicia y al campo, a todo el campo de las actividades civiles, también como un frente de acción militar, como ya lo hicieron desgraciadamente acá con la doctrina de la seguridad nacional. Ellos están utilizando las herramientas de un Estado que no es más de Estado de Derecho, que lo han degradado hasta el infinito, para poder dominar a todos nuestros países. Y eso es lo que están haciendo con jueces como los Bonadío, con fiscales como este famoso fiscal Stornelli, etcétera, ¿no? Y Luis, hay una importante corriente económica que anticipa una especie de estallido financiero como el que hubo en la burbuja inmobiliaria en el 89-90. E incluso eso explicaría en gran parte la fuga de capitales que se ha generado en nuestro país, que prácticamente nos han dejado sin reservas, porque van a terminar el mandato sin reservas en el Banco Central. Es una de las grandes inquietudes que tiene Alberto Fernández para, si es ungido presidente, es decir, ¿qué reservas nos van a dejar? Sí, esto es lo que están haciendo, bueno, pero lo han hecho desde el principio, no solo por ese temor que tienen, Yo creo que es como un mecanismo de venir a llevarse los dólares, no hay otra cosa. Vinieron a robarse los dólares y a llevárselos, y todo el préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional se lo llevaron afuera. ¿Cómo puede ser que entraba la plata del Fondo Monetario y salía por el otro lado en dólares en fuga, pero permanentemente? ¿Cómo puede ser que el Fondo Monetario prestara dólares para que se fugaran?
Esto es tomarnos el pelo, es tratarnos de giles, para no decir de boludo. Hay una doble deuda, porque está la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el pasivo interno con la LELIC. Y el pasivo interno con la LELIC. Que son, a fin de año se calculan 2.000 billones. Sí. Una cosa que no tendrán, Bueno, no tendrán la los bola de dedos. nieve que armó Sturzenegger, y que después lo hicieron ¿se acuerdan ustedes? Con la LEVAC y todo eso, y después la transformaron en LEVIC y la tiraron en el tiempo. La compraba cualquiera, ahora solo los bancos. Claro, armaron un sistema para anclarla, Sí. pero no es que no exista. Y lo mismo hicieron con los fondos de los jubilados. Se apropiaron de los fondos de la ANSES y los hicieron pelota. Y la CUNSA ahora está esperando con la lengua afuera, te diría, un desembolso más que le pidieron por favor al FMI, que bueno, estuvieron reunidos, esperemos en el final de la jornada del día de hoy cuáles son los resultados, porque el FMI mandó enviados, se reunía no con el gobierno, se reunía también con la oposición, y están esperando un desembolso de 5.000 millones más. La oposición está pidiendo que difieran ese desembolso. Ojalá lo hagan, ojalá difieran el desembolso. Es que el cambio de Duhamel por la CUNSA fue cosmético Absolutamente. y de modales, digamos. Duhamel más frontal, la CUNSA tal vez es más político, pero dejó tras sí una provincia devastada. Devastada, si acá hizo lo mismo que hizo Duhovne allá. Solo endeudamiento, sin ver para qué, sin encontrarle razón. Ellos vinieron a endeudar el país como una política de dependencia. Hay que decirlo con las palabras que hay que decir. Esta es una política de dependencia planificada, y lo del Fondo Monetario Internacional fue planificado para que volviéramos a esto. Nos acordamos de Perón cuando hablaba del Fondo Monetario Internacional y decía exactamente esto. Y por eso Perón se liberó del fondo. Bueno, ni siquiera tomó nunca un préstamo, ni siquiera fue parte del fondo, pero esto es un tema que todos lo vemos, que es un instrumento de dominación política y económica. Entonces tenemos que rever cómo lo resolvemos. Yo creo que la otra vez lo habíamos resuelto bien, ahora no es tan fácil, la deuda es infinitamente más grande y tenemos mucho menos recursos. Y hay que poner a producir el aparato productivo que nos va a costar. Ni bien lo logremos, vamos a, creo que, poder empezar a recuperar un poco de oxígeno, pero tenemos que evitar la fuga de capitales. ¿Cómo? No lo sé. Pero la fuga de dólares hay que evitarlo. Porque esto dice, no, el cepo no. ¿Qué el cepo no? No sé, yo creo que el cepo es una mala palabra, que las clases medias no lo toleran y que no van a votar a alguien que diga que va a poner el cepo. Ok, pero yo de ninguna manera puedo aceptar que nosotros sigamos con los dólares en fuga. Como tampoco podemos seguir con las multinacionales, las 5 multinacionales que monopolizan la exportación de granos de la Argentina, ni que le han puesto una marca al desarrollo agropecuario en la Argentina, que tiene como impronta la destrucción no solo de la tierra, sino también de la vida humana. Entonces, bueno, a ver, acá nosotros tenemos que tomar algunos límites y algunas decisiones que hacen al conjunto de la población, más allá de los grupos económicos, que tengan los dólares o que puedan sacar los dólares del país, o que tengan el campo y quieran usar los agroquímicos de esta manera desconsiderada que la están usando, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos infinitamente tu presencia. Mucho trabajo por delante. Ha sido muy interesante. La verdad, mucho trabajo. Alberto Fernández, pobre, él tiene una templanza bárbara y por suerte tiene un respaldo grande en Cristina y en todo un movimiento político, pero yo creo que las demandas al poco tiempo van a empezar a aparecer y vamos a tener que tener una espalda grande para poder gobernar. Y tenemos el drama del hambre que hay que atacar inmediatamente. Inmediatamente. El hambre no espera, habría que atacarlo ahora. Sí. Habría que atacarlo ahora. Ya lo planteó la Iglesia, lo dijo muchas veces. Esto se hacen los distraídos. Nosotros se lo planteamos. Unos paliativos electoralistas que no sirven que han hecho absolutamente para nada. ridículo. Es un populismo todos, barato, digamos. Bueno, de Todos 5.000 al pesos. 31 de diciembre. Con vencimiento al 31 de diciembre. No, al día de diciembre, ni al 31. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Muchas Lucho. gracias. Es una alegría haber Vamos a estado un acá. pequeño corte.